Incrustao, incrustao, apegao, apegao. Esto y Les Fartures, con David Castañón. Oficial, oficial. Puedes enrollarte a la mimosa y con ella ir a retozar. Puedes llamarme cornudo, que no me va a importar. No somos de puestinos en este programa. Aunque digan que paguen los del bable y esas cosas, yo no recibo un duro. Y más poco el huevo, como suena en la canción de Los Berrones. Gracias, Juan, por este temazo. Ya sabéis que quien mira el programa escuelle la canción de inicio y yo ya ando y pregunté. Yo dije, ¿cuál la ponemos de Los Berrones? ¿Por qué? Porque yo uno de los mayores fanáticos de Los Berrones que conozco, pero también yo uno de los mejores cocineros que conozco y también yo una de las mejores personas que conozco en el mundo de la gastronomía. Fue una de las primeras personas en venir al programa de Les Fartures, allá cuando empezamos en 2022, y a mí prestaba que viniera, pues oye, para que en estos años sigue haciendo cosas muy buenas y sigue dando mucha caña de Llaviana. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, fuiste de los primeros en venir a Les Fartures, ¿te das cuenta? Sí, ya pasaron. Apostaste por esto, ¿eh? Sí, fue tú gracias a mí que siguieras tú para adelante. Igual hay gente que todavía no sabe dónde está el Pintu y qué es lo que hacéis allí. Cuéntanos un poco. Bueno, pues el Pintu está en Llaviana y hacemos pues cocina tradicional asturiana y bueno, damos alguna pincelada de alguna cocina un poco más actual, pero bueno, sin desenfocar nunca de la esencia de lo tradicional, que es lo que nos gusta y lo que gusta a la gente que va a vernos. Bueno, ¿tú cuántos años lleva abierto el Pintu? Vamos a hacer 8 el 8 de marzo. Ostras, cuando lleguemos al 10º aniversario va a caerse Llaviana, ¿eh? Bueno, o el edificio. En 8 años, es verdad que llegasteis y revolucionasteis un poco el Piteru. Lo que toda la gastronomía en la cuenca minera siempre estaba ahí muy arrequexá. Y aunque es verdad que muchas veces los falamos, estaba requesa en reconocimientos, pero luego los restaurantes muchos están llenos, o sea que la gente responde. Pero tú llegaste un poco a dar valor, oye, con otros compañeros y compañeras, a dar valor y a sacar la cabecina y decir, que quitamos Sí, yo a día de hoy todavía sigo pensando que la zona menos valorada de Asturias en cuanto a restaurantes y sidrerías y casas de comidas y yo parece que los más infravalorados de largo, porque hoy es mucho hablar de la otra cuenca. Cuidado, que hay sitios que lo hacen muy bien, sí. Muchísimos, pero la nuestra cuenca como que estaba ahí un poquitín coja y habiendo referentes, porque yo siempre digo que estando Adela y Sese, que no sé, yo parece que poco reconocimientos ellos da a Adela y a Sese en cuanto a, porque lleve muchos años y haciéndolo muy muy bien y siendo referencia, y a mí no sé, a mí chócame que no sé ellos dé más valor a sitios así. Pero luego, en cambio, a pesar de no tener ese valor, pues eso, tú vas a Adela o a Sesein o a Topes Mesas, subes para arriba para Ruseco hasta Sobrescope, hasta el nuestro amiguín Diego Aladro del Campu Casu, que ya dice que al campo ya no llega tanta gente, pero hasta lo que ya le cuesta al campo, sí. Está topetado. O sea, tú un fin de semana y no puedes comer y en tu casa tampoco. No, y que es más difícil comer de Llaviana para arriba, sí, que en Llaviana, y es más difícil. Y porque, bueno, yo tengo muchos amigos que tienen restaurante para arriba, Néstor mismamente, Caborno, sí. Fito en la Puerta de Rodio, el sí. Merendero Danzó, sí. La Marquesina al Alba, la Crucellada también. La Crucellada, sí. De esos sitios tantos petados. Bueno, y el que no conozca lo de Diego, aunque solo sepa conocer a Diego, tienen que ir. Aparte que van a comer muy bien, una carne que hay en muy pocos sitios, sí. Solo conocer a Diego
merece la pena ir desde cualquier sitio. Compañerín, ¿qué tal? Y un fenómeno, pero en todos los aspectos. Yo a Diego quiero mucho. Son muchos años que nos conocemos y tengo mucho cariño. ¿Compañeros de bici? De bicicleta, cuidado. ¿Tú anduviste mucho en bici, eh? Sí, bueno, mucho no, mucho tiempo. Me cago en día. Oye, yo fui compañero de Benjamín Noval. Que mira, sí, y de la Mi Quinta, que el FIU ahora está abrasando. El FIU de las mayores promesas a nivel mundial que hay ahora. Ya fichó para profesionales y es juvenil de primer año. Ajá. Mete miedo. Claro, yo no notaba... Pero bueno, hay mucha afición en toda esa zona llaviana y tal. Sí. Será por cuestes ahí. Claro, y además, tú date cuenta, Jamín y era de Mieres. Ajá. Mezclaron Mieres con Villoria y Jamín ya salió bravo. Pero ya que ahora mezclaron Villoria con Puente d'Arco. Me cago en mi. Entonces ahí no puede salir nada mal. Ahí no puede salir nada mal. Cuéntame, porque en estos casi 8 años, la evolución del Pintu es muy grande. Tú llegaste un poco al principio, no voy a decir contento, pero un poco contenido. Y ahora es verdad que casi sobrepasaste guías, referencias, menciones y lo que sea, para tener un espacio casi de libertad en el que tú fais allí lo que te da por la gana. Sí, a ver, nosotros cuando llegamos, claro, llegamos a ver qué pasaba, porque, claro, no tal, la gente sí tenía mucha gana que fuéramos para allá, mucha gana, porque a ver cuándo abres algo aquí, y decirlo mucho, a mi vuelo, a ver cuándo Diego viene para acá y tal, no sé qué. Entonces fue cuando empezamos con Zoraida y tal, y empezamos, sí, con un poquitín de a ver qué pasa. La idea siempre fue la de cuidar mucho el menú del día, siempre, porque en la Viana de semana... O cuides el menú del día o es muy complicado. Un lunes sí, que el lunes hay hosteleros y el día que vendes algo de carta, algún jueves como hoy el mercado, pero los demás días o tú cuides el menú del día o... Vale, pero igual estamos hablando que igual tienes uno de los mejores menús del día de Asturias. Bueno, pues partimos que a mí gusta hacer el menú del día. Hay sitios que parece que hacen el menú del día porque tienen que hacerlo. Ya. Y a mí gusta hacer el menú del día. A mí gusta medir por la mañana y poner la pota de cocido todos los días. Ir el día antes a ponerlo en el muello y préstame y llamar al pescadero por la mañana y oye Luis, ¿qué hay para hoy? Pues hay esto y esto. Y tenemos el pescado fresco todos los días y bueno, claro. A mí gusta No, y incluso pones... platos que podrían estar en carta. No. Bueno, hay veces que sí, o sea, sí, pues no saber. A un precio muy barato. Bueno, sí, el precio igual es demasiado romántica la cosa, pero bueno, porque hay días que cuesta mucho encajarlo, pero es que al final nosotros no podemos subir el precio del menú al mismo ritmo que sube la materia prima que compramos. Porque si no estás hablando de que no puedes vender el menú del día por menos de 20 euros sino un yau, porque claro. Es inviable. Sí, porque los sueldos no suben, ¿eh? No sube nada. Yo cada vez tengo menos perres, pero bueno. Y es lo que hay. Pero bueno, y es verdad que el Pintu, en cuanto a menú de día, y un referente, eso fai que mucha gente que trabaja allí que vaya a comer y sí. Que después, yo qué sé, en un fin de semana o cuando quiera darse un poco homenaje, sí. Pues vaya al Pintu ya de carta y ya se siente sí. Bien. Eso pasamos cuando hicieron lo de Arcadia, peatonalizaron la calle Libertad de allí. Bueno, esa peatonalización y un poco... Bueno, no sé cómo llamarlo. De aquella manera, ¿eh? Puedes decir para un sentido... pasan los mismos coches que... Y para un sentido puedes decir, para otro no. Primero podía aparcarse, ahora no, pero bueno. Guapo quedó, pero yo la utilidad... no sé si tiene utilidad o no. También es verdad que ahora echen mucha culpa de haber cerrado muchos negocios allí por culpa de haber hecho eso. Yo no creo que eso tenga nada que ver con el que los negocios se hayan cerrado. Yeah. Porque si, por ejemplo, hay una farmacia y yo tengo que ir a la farmacia puedo ir igual. Claro. El problema es que antes para ver los coches hasta tomar el café déjame el coche allí. Sí, entonces no era normal tampoco. Pero bueno, y entonces cuando empezó esa obra, vino una empresa que, bueno, quieren bastantes, porque bueno, la obra fue grande, hicieron en poco tiempo, y al final, claro, empezaron tal y acabaron comiendo todos los días allí. Entonces teníamos 30 obreros a la 1:15 todos los días, porque al final el obrero lo que busca allí es comer fuera lo que comería en casa un día normal. Y yo lo que entiendo también por el menú del día, porque un día sí, un día comes una fritura, comes tal, pero... Luego hay sitios que, no digo la Viana, pero en general, eché un puñado de macarrones, un poco bonito, y luego unos croquetes congelados y ese es el menú del día. Y yo no entiendo eso por menú del día. No, y eso pues hacerlo un día, pero ya que si no acabes estragado y bueno, y mal del estómago, claro. Ya te digo, nosotros un plato de cuchara todos los días, distinto, todos. Eso vamos, todos. Pero bueno, ¿qué día hay el mercado en Llaviana? Los jueves.
Los jueves... faves. Los jueves son faves. Efectivamente. Son faves porque religión. además hay gente que viene a comer solo les faves. Eso. O sea, expresamente a comer les faves. Pero los faves tuyos no son cualquier... no hay cualquier fava, ¿eh? A ver, yo les faves... Ahí no escatimes. No, yo compro la misma fava para cuando fuego menú que para cuando fuego carta. Porque al final, por comprar 3 euros el kilo de faves más barates, a la hora de echar un plato puede haber 20 céntimos de diferencia. Y una fava mala... Yo no tengo nada contra nadie, ni contra ningún país, ni nada, pero yo muchas veces que son venden faves bolivianes y peruanes y non sei, allí ellos bien hacer jerseys de lana o tocar la armónica, la ocarina, ¿eh? O la ocarina esa, pero les faves de allí non valen, non cuecen, abren a la mitad, non sé, a mí no me intentaron 2 veces que me les llevaron, valió para acabar yo enfadado y claro. Y no. Claro, porque tú podrías decir, oye, para menú de día sí que usamos, como falla el 99,9% Sí. de los sitios, Pero usamos estos y para carta ponemos estos que son más buenos. Yo creo que a la desde casa. larga hay que perder igual. Ya. Yo creo. Porque de esa gente, que lo que tú dices, esa gente que iba de la obra a comer el menú del día, cuando el fin de semana tiene una celebración, pues a raíz del menú del día diven a comer luego a la carta. Meca, pues si el cumpleaños de la mujer, reserva para el domingo. Claro. O tal. Y bueno, entonces, claro, eso sí, uno... Además, yo creo que la carta de presentación de un restaurante, pues el menú del día. Si tú comes bien el menú del día, y es difícil que la carta, en los platos, en los guisos y tal, te mal. Yo ¿qué creo? Vamos. Toda esta filosofía que tú me estás diciendo ya es revolucionaria, porque yo una vuelta a lo de siempre, cuando tú en realidad tuviste en grandes restaurantes cocinando platos caros y platos de carta clara, y cuando tienes de referente a quién te has tatuado ahí en el brazo. Sí, hombre, fa pocos. Sí. Claro que ye, pues un creador o uno de los mejores cocineros de la historia y uno de los creadores de la Nouvelle Cuisine, ¿no? Francesa. Sí, pero al final y era un tío que cocinaba. Claro. Porque y guisaba. Porque yo ahora, y es verdad, hay restaurantes ahora que yo creo que con una sartén faen. O con una pota, porque comes la mitad, comes un menú y la mitad ya te hablo de un menú de degustación de 8 pases y dos postres y 5 platos son fríos. A mí eso no me gusta. Yeah. Para mí eso no es cocinar, no sé, yo cocinar entiendo a poner la pota al fuego y estar cuidándolo y estar mimándolo y yo entiéndolo por ahí. Entonces, y el de ir para atrás, bueno, sí, será de ir yo como no soy bemodes tampoco. Pues yo fuego, la verdad es que fuego lo que me gusta, pero bueno. Bueno, pero y en tu casa, una de las cosas que yo creo que es más remarcable de ellas, es el sabor y la potencia y el fondo. O sea, tú vas al Pintu y ves que ahí hay muchas horas de trabajo detrás, porque cada plato, y es verdad que la materia prima es muy buena y el toque tuyo para ponerte el pese o la carne es muy bueno y es perfecto, pero... casi la salsa que tiene de fondo detrás y casi lo que más te llama la atención. Sí, yo al final la comida lo que tenía que saber. Si no sabe, por muy guapo que esté, que yo un cuadro y yo guapo, yo no como un cuadro. Pero si sabe bien, a mí gústame que sepa la comida, gústame. Por eso yo los restaurantes, a lo mejor muchos que con estrella Michelin, con tal, pues a lo mejor a mí algunos no me llama la atención de ir. Y luego vas y sorprendente, otros a lo mejor vas y no, pero mira, yo si por ponerte un ejemplo, yo veía muy guapo todo lo que ponía Israel en Ayalga. Sí. Muy guapo, yo veía lo y yo, joder, ese chaval que curioso y implantando, qué tal, no lo conocía. Bueno, vino a cocinar a Llaviana. Vamos a hablar ahora de eso. Aparte de que me sorprendió él, que de verdad que me pareció maravillosa persona, pero una maravilla de chaval. Pero una maravilla, trabajador, buena gente, preocupado por todo, pero yo lo que llevo allí, yo llevo un ajo blanco con una trucha y tal, y yo, cago, ajo blanco, no sé, cago en mi madre, yo probé aquello y yo, hostia, claro, ajo blanco sí. Claro. Este sí, claro, aquí hay cocina, aunque sea un plato frío. Claro. Y claro, entonces, por eso digo que a veces sorprende para bien y otros para mal. En este caso, ya te digo, Israel sorprendióme, pero de verdad que fue de los que más me sorprendió de todos. Un tío de Albacete haciendo cosas asturianas, hay que quererlo, ¿eh? Sí. Hay que quererlo, ¿eh? Bueno, y mira, oye, tenemos gente de fuera que fue más patria que muchos de los que son de aquí. Efectivamente. Porque yo creo que Carlos, Israel, Ricardo Farragua, Carlos Llaureles usen mucho producto de aquí que mucha gente no usa. O sea,
mucho. Sí, Y entonces, y luego hay sitios de aquí que estás comiendo y no sabes dónde estás. Sí, Yo no, eso por ejemplo, a mí no me gusta estar comiendo en un sitio y no saber dónde estoy. O sea, yo comiendo tengo que saber, hostia, pues estoy en Asturias, estoy en Galicia, estoy... Porque a mí además lo que me presta de tu cocina y es que lleva una base tradicional, pero luego tú la cabeza, lo que tienes ahí dentro, cuidado, que como para meterse ahí. Pero fais cosas muy creativas dentro de la tradicionalidad. Sí, hombre, intentamos dar una vueltina porque al final, si no, también nos aburrimos de lo mismo. Entonces yo ahí sí que aprovecho cuando hacemos esos cenes que hacemos... ¿Qué fáis? todos los ¿Qué meses. es eso? Cuéntalo. Lo de collacios. Collacios. Que traemos- llegue una vez siempre mes, traemos más una vez menos. al mes. Sí, ahora tuvimos ahí una temporadina que tuvimos un poco parados, que tuvimos un poco jodido. Bueno, Pero ahora ya volvemos a retomar y ya para volver otra vez en Xinero y ya para todo da fecho para allá. Y tenemos a un cocinero de otro sitio, Sí. más Berto, que Berto ahora ya Berto ya está casi en plantilla. Berto ya es parte del Pintu. Yo no entiendo el Pintu sin Berto. Desde ya Alberto Ojeda, Confitería de Albert, Sí. La Felguera, Sí, gran pastelero, amigo, tú aquí Sí, también sí, en el sí. programa. Yo el Pintu siempre digo que somos Zoreda, Berto y yo. Sí. Porque al final ya sí. Además, a mí lo que me presta de Berto y que, o sea, yo decía, bueno, Berto bien pone los postres, pero no, Berto tan el pase completo ayudándoos No, Alberto a ya hace hacerlo todo. Y además Berto ya puede decir, Berto, vamos a hacerlo en tal fecha. Joder, esta fecha no, hombre, cago en 10, no sé qué. No, voy a hacer algo, no me lío. 28 cosas, un postre. Y yo, menos mal que te aviso con poco margen, si no, me cago en 10. Y además, mira, Berto yo creo que el que más evolucionó de todos, Sí. desde que empecemos con esto, porque Berto ya empezó aquí, cuando yo tuve en el Requeso, yo ya lo traía para acá. Cierto, sí. Y aquí de mano plataba pasteles. Porque bueno, él estaba en una pastelería ya desde Guaje, que tuvo con el padre y demás, y emplataba pasteles. Pero luego fue evolucionando de tal manera que ahora muchas veces lo que más llama la atención y el postre. Por la elaboración, porque son postres de restaurante. Y luego yo estoy completamente de acuerdo contigo, de los primeros postres de los collacios. ¿Cuántos años llevas haciendo collacios? Collazos yo creo que empezamos en el 2019. Sí, por ahí, vale. O sea, estamos hablando de 6 años, igual para 7 ya, haciendo collacios. Y él lleva haciendo los postres una vez al mes. Ahí. Sí. 1, 2, normalmente 2 postres. 2, sí. Lleva una evolución espectacular. Sí. Pero lo bueno que tiene es que sí que hay cosas ya mucho más creativas, con unas presentaciones maravillosas, pero el postre sabe. Berto ya la pastelería, ¿Sabe? como entiendo yo Claro, la cocina. Al claro. final él en una cosa, yo en otra, al buscar lo que al final lo que buscamos es el sabor los dos. Y claro, para mí es muy fácil, yo no hago ningún postre. Yo puedo hacer arroz con leche, flanes, y es que no me gusta. Ya. No me gusta. Entonces yo llamo a Berto, para mañana esto y esto. Entonces, y es la manera más fácil de hacer postres. Eso sí, yo cuando vendo los postres en el restaurante, Zoraida diz que yo fizo los postres. Efectivamente. Porque en muchos sitios no lo faen. Eso, ¿eh? Y yo no digo que algo hice si yo no lo hice. Claro. Entonces los nuestros postres sí, mira, son de Albert y tal. También es verdad que alguna vez tenemos de Conchi Claro. y son con los que trabajamos. Vale. Entonces, Bueno, claro, y que igual estás trabajando con 2 de los mayores confiteros que hay en Asturias. Seguramente, Claro. seguramente que sí. Y de las mejores personas, ya te digo, tanto uno como otro, y es que además yo cuando los llamo, ellos quieren involucrarse mucho y tal, porque Berto y tal, pero cuidado, Héctor, amaniático, Ya, cuidado. ya. Que yo para un postre que me das para un collacios tengo que llevar ya hasta la vajilla a la confitería. Estoy dando viajes, estoy... cago en 10. Digo, ¿qué más el plato? Y es verdad, porque a mí no me da más el plato que otro. Hay gente que primero y el plato y luego... No, si lo que está... Vale lo que está encima, ¿qué más da que el plato? O sea, Eso de ya. Duralés de aquellos que había que... Y es lo mismo. Faltándonos otra parte del tabiuelo, que es Zori, que no pudo venir a la entrevista, que luego ella tiene el mayor remango del mundo, pero cuando viene a la radio contesta monosílabos, Bueno, nada más. pero bueno, Cuesta, sí, pasa que ahora Zori fue mamá, entonces, Eso. claro, hay Pero bueno, que... echámoslo en falta. Hay que atender a Martín, claro. Que cuidado con Martín. Pero Zori y otra también que tuvo una evolución espectacular. Tú harás Zori, sale ahí, te da hasta les notes que puede tener un vino. Sí, pero que eso para mí ya era algo impensable. Sí. Zori evolucionó muchísimo también porque, bueno, evidentemente todos evolucionamos, pero yo vi pasar a muchos camareros por Pintu, ya con los que vienen de fuera, de los que tal, y yo voy a decir una cosa, dar un servicio de collacios de 40 personas, ella sola, Sí, sí. 8 platos por persona, Increíble. 40 personas, ella sola, hacer los cafés, hacer tal,
cuidado, que yo eso iba a quitar la gorra porque poca gente, incluso la primera vez púsosenos mal a la camarera y estaba Ricardo, vino Ricardo a cocinar, hasta Ricardo se sorprendió porque además llega. Sí. Llega y cada vez, y verdad que cada vez lo hace mejor, entonces... Al final, por tu casa, tú daste cuenta que al principio tenías tú que andar llamando al resto de cocineros para que fueran a cocinar a tu casa. Sí. Y ahora tienes casi como lista de espera para gente que quiere ir a cocinar contigo. Sí, ahora ofrécenos alguna gente. Yo de mano nada más me atreví a llamar a los amigos, a los que conocía, claro. Yo de aquí el primero que lié fue a Borja. Sí. Fue a Borja porque yo era con el que más certo tenía de todos. Luego vas conociendo gente, entonces vas tal, pero bueno, ahora es verdad que alguna vez, oye, cago en 10, préstame 10 tal, no sé qué, claro, ya préstame. Y bueno, yo la verdad que ahora yo quiero que venga alguna gente nueva, pero quiero que repita muchos los que vinieron, porque ya egoístamente con los que me apetece hacerlo. Yo estoy loco porque va a venir Pepe otra vez. Pepe Blanco, sí, Pepe va a venir, Narcea, Pepe Ron. Seguro. Y yo tengo mucha ganas que venga César. César Marriez. Di dónde son, porque la gente tú conoces, los que son amigos tuyos. César, pero tengo mucha ganas que venga. Claro, César Marriez en Antoria también. Ricardo y Carlos vendrán fijo porque no sé, vieron 4 o 5 Farragua veces. y Aureles. Fáltame Manu, que Sí. Manu para mí fue una pérdida muy grande el ST20, fue una sí. pérdida del año, fue la peor noticia del año, fue que encerrara Manu. Pero bueno, volverá. Bueno, seguro. Está rondando seguro, ya por ahí. Seguro. Volverá. Y bueno, tengo muchas ganas que vengan. Pero bueno, eso lo que decías, Israel fue a cocinar a tu casa hasta una estrella Michelin. Sí, bueno. Y alguno más que habrá por ahí, alguna sorpresa. Y Shune también fue. Claro, y Shune, y verdad, también. Shune Shune 2 veces. Shune la primera vez fue sin ella, tuvo que ir al avión para que la dieran. Así que, mira, y otro que me sorprendió, que quiero decírtelo porque además, y que tengo admiración lo que tengo por ese chaval, y es Jairo. Jairo como persona, Sí. como cocinero, y exagerado, él y Paula como personas, pero maravillas hasta el día de que yo soy gente que considero amiga. Jairo Roble, la Polachena. Y otro, ya por tal, voy a dejar fuera, pero yo para mí, con el que más a gusto cociné de todos, el que más tal, y es Javi Flechosa. Sí. Y Javi, que quiero, no lo sabe todavía, pero el día 8, que este año cae bien, cae de domingo. Sí. Entonces ese día quiero que él vaya a cocinar y que cocine conmigo allí. Y mira, te has enterado tú antes que él. Ya te Pero digo. bueno, como va a decirme que sí, entonces no hay problema, porque Javi también es de casa. Claro. Y Javi cocina muy bien, tío. Y muy buena gente. Además. Muy buena ¿Qué gente. haremos? Un poco cabezón, pero Bueno, hombre. Para ver, ya Irano. Y bueno, y luego tiene muy buen gusto para los equipos de fútbol. Muy bueno, sí, buenísimo. Eso, ¿a que Buenísimo. sí, no? Menos mal que cocina bien. Aparte de collacios, que bueno, a mí lo que me presta de collacios es que tú vas un martes a Llaviana al cenar a las 10 y te ha petado. Y eso no pasa en el resto de Asturias en ningún sitio. Ya, la verdad es que eso tenemos... O sea, la gente responde y repite. O sea, tú ya de un collacios a otro, sin saber quién es el siguiente cocinero, ya lo tienes lleno. Sí, nosotros tenemos una lista y es verdad que no pueden, no sé, claro, a ver, no siempre coincide que puedan ir todos, pero nosotros solo con esa lista tenemos para llenar 3 días. Pasa que, claro, luego hay trabajo, hay turnos, hay tal, pero nosotros con esa lista que tenemos daría para llenar 3 días, bien. Cuéntame tú que ahora eso, asombres la cabeza, emítente eventos, tienes que ir a cocinar por el mundo. ¿Cómo ves el panorama de la gastronomía asturiana? ¿Estás contento? Préstate que haya muchos reconocimientos, piensas que todavía tiene que llegar más. ¿Cómo ves todo esto? A ver, que yo parece, a ver, como te lo digo, no sé explicar. A ver, está bien, los reconocimientos están bien, está muy bien, está bien, tal. Obsesionarse con los reconocimientos no está bien, porque yo creo que acabes sin disfrutar de lo que más te gusta. Luego que hay un reconocimiento, ¿son merecidos todos? ¿No son merecidos todos? Porque claro, si es merecido, presta. Si tú compras un reconocimiento, préstate igual. Ya. O no presta. ¿Duermes igual por las noches? Claro, yo no aspiro a ninguno, cuidado, porque nuestra cocina ni lleva un reconocimiento. Nosotros tenemos un solete, más no podemos aspirar. Meternos en la guía esta McCarthy está muy bien, estoy muy agradecido, muy contento. Cuando lo de cocina de paisaje también, llamaronnos con un montón de gente, vale, eso, pues a lo mejor hasta ahí está bien. Yo pero si tengo que no paga nadie. Con pagar lo que hay que pagar tengo bastante.
Pero si luego tú tienes que andar poniendo dinero no para promocionar está bien, Sí. pero yo no sé si se compren o no. Dice que se compren premios. Yo nunca, a mí nadie me vino a decir nunca, No, yo- si me das perres, nunca. Pero yo, claro, sospecha siempre la hay de que hay decisiones que no se entienden. Bueno, yo creo que te ponen ahí en el candelabro, pero comprar tampoco se... No lo hasta sé, donde yo no sé tampoco cómo va se eso. compra. Yo no sé Eso. cómo va eso, pero yo, por ejemplo, sigo pensando que Pedro Martínez no tenga una estrella Michelin y otros la tengan, hay algo raro tiene que haber. Llámese perres, llámese enfados, llámese como tú quieras. Pero que Pedro Martínez no tenga una estrella Michelin, defendiendo Asturias como la defiende, haciendo el trabajo de investigación que fae y cocinando como cocina, no tiene ningún tipo de lógica. Estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir. También espero que le acaben dando con algún momento, como le dieron a Dieguín, que también iba Igual, siendo mira hora. Diego. Eso. Diego igual. Y Diego y de admirar. Porque Diego, no, pues como no anda asturiano, no tal. Hostia, yo cocino asturiano. Él cocinará en su casa lo que a él le gusta. Claro. ¿Por qué para salir tal tienes? Entonces, el restaurantes japoneses en España que tienen una estrella Michelin, porque ellos sí y Diego no. Claro. Y es que no tienes, y es que yo, no sé, esto de las guías no sabes, ¿no? Porque no tienen sentido. Mucho politiqueo, ¿eh? No tienen sentido, Claro. no bueno. Bueno, amigo, pues muchas gracias. Queda la resistencia en Llaviana, que yo creo que lle algo muy guapo. Estás ahí dando mucha guerra, si no, no serías tú también. Ya, también. Y préstame que a más de reconocimientos, que yo creo que debería haber más, pero que bueno, que llegarán, el Chigre, pues tan lleno sete. Al final, sí, el que mayor, es lo que cuenta, ¿eh? el reconocimiento mayor y el abrir la puerta y tener gente. Si no, Un abrazo fuerte, muchas otro gracias. partido, David.